Coneval nos ha dicho varias veces ya que en nuestro país la pobreza tiene rostro de infancia. Más del 50% de los niñas y adolescentes en nuestro país viven en pobreza. Por eso, sin duda, fue relevante que el presidente de la República mandara una iniciativa preferente para construir un nuevo marco jurídico que garantizara los derechos de las niñas y niños adolescentes. Marco jurídico que debía implicar reformas a la estructura institucional, la construcción de nuevas acciones y recursos. Durante los meses de septiembre y octubre, la Cámara de Diputados y Senadores discutieron, debatieron y aprobaron esta ley. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Ya iniciamos el proceso para construir esta nueva estructura que garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes? ¿O todavía hay muchos pendientes? De eso hablaremos en el Estudio de México Social. En México, la población infantil tiene rostro de pobreza. Es el grupo más vulnerable de nuestra población debido a su dependencia económica, afectiva, jurídica y social. El cumplimiento de los derechos de la niñez mexicana es uno de los pendientes históricos que tenemos como sociedad. De acuerdo con datos del Coneval, existen 21.2 millones de niñas y niños pobres en México, de los cuales 4.7 millones viven en condiciones de pobreza extrema, es decir, carecen de recursos incluso para la alimentación básica diaria. En la última década, el INEGI reportó un promedio de 31,000 defunciones anuales de niñas y niños menores de 1 año. De estas muertes, el 40% corresponde a causas completamente evitables, como complicaciones por diarrea e infecciones respiratorias. Resulta preocupante que el desarrollo económico en México no invierta en mejorar las condiciones de vida de la población, y más aún de la población infantil. Dicho por el Banco Mundial, México registró un crecimiento anual promedio de 4.3% entre 2010 y 2012. Entonces, si salvar la vida de cada niña y niño enfermo podría lograrse con una inversión anual de 200 pesos por individuo, ¿por qué el crecimiento económico nacional no invirtió en mejorar las condiciones de vida de las niñas y los niños de nuestro país? Frente a estas condiciones, el Senado de la República aprobó recientemente una nueva Ley General para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que busca mejorar las condiciones de bienestar que tiene la niñez en todo el territorio nacional. El reto, sin duda, se encuentra en lograr que esta nueva legislación se traduzca en el cumplimiento universal de los derechos de la niñez y se logre, de una vez por todas, el adecuado desarrollo de la población infantil en todo el territorio nacional. 2014 ha sido un año, es un año complejo. Dentro de todo lo que ha pasado en nuestro país durante este largo año, sin duda ha habido nuevas leyes, modificaciones legislativas que nos hablan de una voluntad para perfeccionar el marco legislativo, de lograr realmente impulsar desde ahí reformas. Por eso agradezco enormemente que la senadora Angélica Peña esté aquí y nos puedes primero explicar qué balance podemos hacer de este 2014 en términos de la actividad del Senado. ¿Cuáles serían los puntos, digamos, que tú pondrías en términos de centro de una voluntad de reconocer que necesitamos, déjame decirlo, más Estado, más creíble, más legítimo, con más instrumentos para realmente enfrentar esta compleja cuestión social? Angélica, muchas gracias nuevamente por estar en el Estudio de México Social. Muchas gracias, Mario Luis, por la invitación. Pues entrando en materia, este año fue muy productivo para el Congreso de la Unión. Hay reformas importantes a leyes secundarias, algunas de nueva creación, que derivan de reformas constitucionales estructurales en materia de telecomunicaciones, destacaría, educación por su relevancia, y otras en donde entramos a un gran debate porque nosotros no estábamos de acuerdo como PRD en las reformas al artículo 25, 27 y 28 constitucional en materia de quitar el monopolio del Estado a Pemex y a CFE, pero también derivaron en una gran cantidad de iniciativas a reformas y otras leyes que fueron creadas y nos ocuparon prácticamente todo el año, incluyendo también la etapa del receso de la permanente. Entramos en septiembre con la iniciativa preferente, sí, que es una potestad que tiene el presidente de la República en cada
principio de periodo de sesiones, con el tema, esta iniciativa, el tema relacionada con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y posteriormente tuvimos que también entrar al proceso de renovación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acabamos de terminar. Entonces, sí, ha sido un año intenso. Muy intenso. De muy mucha intenso. política. Mucha política. Digamos que una primera etapa fue, digamos, reformas en el ámbito económico, y a partir de septiembre empiezan a surgir una serie de iniciativas que además, por otra parte, sé que el tema de tener una ley de derechos de infancia era un tema que se había trabajado desde el principio de la legislación que tú formas parte. O sea, no es un tema que, digamos, apareció de repente por voluntad presidencial. Sí había antecedentes, platícanos, había iniciativas, ¿hasta dónde habían llegado? Y esta iniciativa que llega pues, en septiembre, pues retoma este esfuerzo o complementa. Explícanos cómo fue el proceso para septiembre. ¿Qué pasó antes en este tema? Bien, cuando entramos en la legislatura en septiembre de 2012, y a partir de un proceso que había quedado interrumpido en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen en esa legislatura, de armonizar el precepto constitucional donde otorga la facultad al Congreso de la Unión para legislar en una ley general, hacer una ley general para todo el país en materia de derechos de la niñez, tuvimos que entrar inmediatamente, prácticamente, a configurar cómo tendríamos que cumplir con ese precepto de la Constitución. Se reforma, como tú recordarás, en la legislatura pasada el artículo 73 de la Constitución y se otorgan facultades al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Y entonces retomamos todo el proceso que México ha venido transitando desde 1997, que tú recordarás, impulsamos la primera reforma a la Constitución, después la creación del sistema de justicia para adolescentes infractores, y así hemos venido poco a poco, gradualmente avanzando en la Constitución y en las leyes secundarias para reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. Esta ley que teníamos que hacer en esta legislatura, desde la Cámara de Senadores propusimos una iniciativa que tú conociste en aquella ocasión, la firmamos, la elaboré, la firmamos varios senadores, senadoras. Entonces el tema ya venía estando desde entonces, un tema que veníamos intentando trabajar, conciliar con la Cámara de Diputados para tener un trabajo en conferencia. En fin, finalmente llegamos a la época en que el presidente de la República tenía que presentar la iniciativa preferente y entonces hicimos gestiones para que el tema fuera relacionado con los derechos de la niñez. Por dos razones. La primera, la emblemática. Este año se acaban de cumplir los 25 años de la Convención Internacional sobre Derechos de la Niñez. Y el año que viene tenemos que dar el informe al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, precisamente para el cumplimiento de esta convención. De tal forma que teníamos como país, como Estado, parte de la convención, muchos pendientes. Estos pendientes, además, inscritos desde en el último informe desde 2006 de México, y por lo tanto teníamos además un atraso de varios años, y entonces no podíamos llegar al informe como Estado parte de la convención con todos los pendientes que seguramente íbamos a seguir siendo señalados como país en el incumplimiento con los derechos de la niñez. Entre los pendientes estaba actualizar el marco jurídico. Así es. Más allá de la parte interna de homologarlo con respecto a las modificaciones. Pero también hay una percepción de que, tú que has observado el proceso de 97 y antes, de que el tema de la infancia o la promoción de los derechos de la infancia ha estado más en el discurso y por otra parte tenemos, déjame ponerlo así, un diseño institucional que tiene sin duda muchos asegúnes. ¿Este proyecto de ley que armaste tenía alguna intención de modificar el entramado o simplemente institucional o simplemente era un tema de, digamos, de técnica jurídica, de precisar nuevamente que los niños tienen derechos,
de volver a generar una pedagogía Sí. necesaria en este país, de que finalmente son sujetos de derechos, incorporar algunos temas. ¿Cuáles son los temas que tú consideraste eran, digamos, dentro de esta iniciativa, considerando lo emblemático de este año, había que poner a discusión? ¿Cuáles eran estos temas? Bueno, ciertamente, como señalas, la parte sustantiva del reconocimiento de los derechos, identificarlos, especificarlos, ubicarlos con precisión en tiempo y espacio, por edades etarias, etcétera, hemos dado un avance muy importante en nuestro país. Definir quién es adolescente, los menores de 12 años son niñas, niños, mayores de 12 años son adolescentes, en fin, creo que en esa parte sustantiva, identificando los derechos, hemos avanzado mucho. El pendiente era precisamente la parte objetiva. ¿Cómo lograr la implementación del reconocimiento de la garantía y ejercicio de los derechos en las políticas y las acciones gubernamentales? Y justamente uno de los méritos de esta ley, que empieza la discusión en el Senado como Cámara de Origen a partir de esta iniciativa preferente que manda el Ejecutivo Federal, definía con puntualidad la inclusión del Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Establece que realmente no tenemos un sistema nacional. No lo tenemos un sistema que articule a todas las dependencias e instituciones de la administración pública. Hemos decidido que además este sistema lo preside el presidente de la República y que en el caso de los sistemas estatales lo presidan los gobernadores o el jefe de gobierno en el caso del Distrito Federal, para que pongamos en toda su relevancia la política de la niñez, como tú exactamente lo señalas, de manera preponderante. Así es. No es un tema importante de la agenda de los políticos, esa es la verdad. Sin embargo, estamos hablando del 37% de la población. Así es. Déjame hacer un corte. Estamos platicando con la senadora Angélica de Peña sobre la enorme necesidad de, no solo de cumplir emblemáticamente los 25 años de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, sino el reconocimiento que nos faltaba un sistema. Hoy el legislador lo pone en la ley y obviamente hay mucho que hacer en términos de política pública. Simplemente recordar un país en el cual la pobreza tiene rostro de infancia, ya que más de 5 de cada 10 niños viven en esta condición, obligaba por sí a revisar si realmente teníamos políticas públicas para promover los derechos, para sancionar a quienes los incumplen, para proteger a todos aquellos que han sido vulnerados. Y sin duda es un asunto emblemático, pero falta mucho por hacer y de eso seguiremos hablando aquí en el Estudio Médico Social. Según datos del INEGI de 2003 a 2012, han fallecido al menos 60.525 niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida. Se trata de infantes cuyas vidas jamás debieron perderse. Las causas que se registraron fueron, por enfermedades respiratorias, 27.716 casos, por enfermedades infecciosas y parasitarias, 15.831 casos, por causas externas de morbilidad y de morbilidad, más de 12.000 casos y por desnutrición casi 5.000 casos. Angélica, pero antes de llegar y seguir en esta ruta de describir, digamos, en términos de un diseño institucional que permita garantizar los derechos, bueno, los medios, la prensa recogió un debate. Parece ser que a estas alturas seguimos discutiendo cuáles son derechos, cuáles son no, y en el fondo lo que quedó en el imaginario es que el Senado hizo un esfuerzo, 6 comisiones, se va a la Cámara de Diputados y algo pasa ahí que la regresa. ¿Cuál fue el debate? ¿Cuál es la discusión? ¿Por qué es importante que las leyes son, digamos, resultado de un equilibrio político del momento? No necesariamente la mejor ley, pero fue la que se pudo lograr en términos de lo que en democracia tenemos, ¿no? Que los votos mayoritarios definan el qué hacer. Platícame, ¿qué es lo que pasó en ese tránsito? Desde empezar, hasta donde entiendo, la ley preferente llegó y 6 comisiones en el Senado lo analizaron. Sí, yo creo que es importante destacar que el dictamen lo elaboramos 6 comisiones plurales. Las 2 comisiones presididas por el PAN, 2 presididas lo cual no es usual, eso casi implicaba una no es usual. Mecánica, todo el mundo decía, digamos. ¿tanta comisión va a dictaminar? Pues tanta comisión dictaminó en menos de un mes
prácticamente modificando más del 80% de la iniciativa Desde del el nombre presidente. hasta donde recuerdo. Desde el nombre, desde el primer artículo, el segundo, el tercero, y así le seguimos. Prácticamente estuvimos revisando con el consejero jurídico, que es el abogado del presidente de la República, todos los cambios, porque era el proponente. Claro. Y entonces estuvimos trabajando con UNICEF también, participando en todos nuestros equipos técnicos articulados de las 6 comisiones, en un trabajo ejemplar en el Senado de la República y yo diría en el Parlamento mexicano. O sea, de ese nivel estás hablando. A ese nivel. Todo lo hicimos de manera articulada, consensada, caminamos juntos, votamos juntos, sacamos por unanimidad. Todo el mundo estaba sorprendido que 6 comisiones cumpliéramos en tiempo y forma un dictamen de una ley que prácticamente estábamos modificándola casi en su totalidad. Esto fue en el mes de septiembre. Todo el mes de septiembre. Y en octubre, principios de octubre, la minuta está en la Cámara de Diputados. Quiero destacar además que en ese trabajo de dictamen estuvo la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados. Le pedimos observaciones precisas para meterlas, articularlas en el dictamen del Senado. Trabajando en una colegiada para tratar de claro, que no se modificara en la Cámara. Para que no se modificara en la Cámara, para que pronto se fuera a publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se definieran puntualmente todos los presupuestos que tenían que inscribirse en el presupuesto de egresos de la Federación. Hay que señalar que estábamos creando nuevas figuras. O sea, ya incluso incorporaba presupuestos para las nuevas figuras Así administrativas que la ley mandataba. Así es. Y bueno, me parece que es muy importante que cuando menos distinga 4. Estamos hablando de un sistema nacional articulado con todas las dependencias, ya dije, presidido por el presidente de la República, que debe tener un secretariado técnico. Hay que conformarlo. Estamos hablando de la creación de la Procuraduría de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que va a estar en el Sistema Nacional del DIF nacional. Adscrito a este organismo descentralizado. Así es, del y a sector DIF salud. nacional. No, vamos a sacar DIF del Sistema Nacional de Salud. Eso es muy importante. Sí. Y el Sistema Nacional de DIF nacional tendrá esta Procuraduría de Protección. Hay que montarla porque no existe, entonces hay que constituirla. Sí. De eso se necesitan recursos. 3, está pendiente tener el registro nacional de todos los centros de atención en todas sus modalidades, casas de medio camino, hospicios, albergues, privados y públicos, para que sepamos dónde están y cómo los articulamos con un solo protocolo de funcionamiento para que no haya más casitas del sur ni casa de la gran familia de Zamora, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Que es un tema, digamos, añejo. La norma oficial mexicana de centros de asistencia establecía esto y nunca se cumplió. Definió quién era responsable. La Secretaría de Salud, siendo responsable legalmente, estaba en otras agendas. El sistema DIF, este organismo centralizado, no tenía facultades. Y bueno, la norma oficial no se cumplió. Ahora se plantea que a través de este DIF no sectorizado verifique que estas casas de asistencia cumplan las normas oficiales. Sí, estamos hablando de alrededor de 20,000 centros de atención en todo el país, en toda su diversidad. Bueno, el otro aspecto importante, nada más por mencionar 4, tiene que ver con la adecuación en condiciones de dignidad de todos los albergues que están en nuestras fronteras norte y sur y que llegan niñas y niños, a veces acompañados, a veces no acompañados. O sea, niños migrantes acompañados. Migrantes. Y adecuación quiere decir público y privado, todos los albergues, para que tengan condiciones de dignidad. Sí, claro. Esa es una parte muy importante porque no hay condiciones óptimas de funcionamiento desde hace muchísimos años. Así es. Pero por la crisis humanitaria que hemos vivido los últimos meses, en el último año, la situación ha sido mucho más compleja. No solamente porque están deportando a los niños mexicanos que logran pasar a Estados Unidos y se quedan en la frontera norte, sino sobre todo por la gran cantidad de niños y niñas que atraviesan nuestra frontera sur por el caso de Chiapas. Entonces, ese es un pendiente muy importante que necesita recursos. ¿Y eso estaba en la iniciativa que ustedes mandaron a la Cámara de Diputados? Claro que sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, en la Cámara de Diputados empieza a discutir, abre la discusión y vuelve otra vez a revisarse los articulados, vuelven otra vez a plantear cuestiones que nosotros ya habíamos resuelto en el Senado, como las modificaciones
a 2 incisos en los capítulos de educación y de salud en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes, específicamente tomando consideración de su edad, y lo retoman en la Cámara de Diputados con una gran campaña de organizaciones de derecha, organizaciones, algunas legítimamente preocupadas, pero mal informadas respecto de que les íbamos a quitar la patria potestad, la custodia de sus hijos, respecto de cómo tienen que educar a sus hijos. Cuestiones verdaderamente infames, infames que y además increíbles que en esta época había esa discusión. Por supuesto, porque, a ver, no se estaba discutiendo ni el Código Civil ni el Código Familiar, donde se establece con puntualidad que papá, mamá, quien tiene la patria potestad, la custodia de una persona menor de edad, eso simplemente es inalienable. Eso no era un tema de discusión. Los padres y las madres tienen, por lo tanto, el derecho de educar como quieran a sus hijos. Esa es una potestad constitucional. La obligación que tienen ellos. Y tienen una obligación también de reconocerles sus derechos. Claro. Tú acabas de decir hace ratito algo muy importante. 53% de la población menor de 18 años de edad sufre pobreza o extrema pobreza en este país. Quiere decir que está carente de sus derechos fundamentales básicos. Ya no digas hablar de una supervivencia, de un desarrollo, de un bienestar. Medio ambiente, o sea, la recreación, participación, para hablar de los temas más complejos y más inaccesibles en nuestro país todavía. Es la sobrevivencia de alimentación, de vivienda, de servicios públicos, de falta de educación, viven en situaciones de extrema pobreza. Entonces estamos hablando de que el país tiene que trabajar mucho para lograr que estas niñas y niños sean reconocidos en todos sus derechos humanos. Déjame darte un dato que es estremecedor. 6,000 niños cada año mueren por enfermedades evitables, respiratorias, gastrointestinales, problemas en términos del nacimiento. O sea, es una tragedia. Es una tragedia. Porque es impensable y por eso es importante. Pero bueno, llega a la Cámara de Diputados, hay presiones, hay grupos. Hay presiones. El Código Democrático, pues tenemos que aceptarlo, pero finalmente modifican y ceden. Ceden, modifican varios preceptos que francamente, algunos son importantes, reconocemos que hay una revisión interesante, dijimos muy bien, otros nos parece que son alguna aberración jurídica. Sesiones por ahí, a visiones, digamos, que no compartimos. Y francamente, no entender el aspecto integral de la ley, de repente integrar un principio rector sin meter el capítulo, cuestiones de técnica legislativa que yo digo son menores. Las cuestiones que son fundamentales son las que tienen que ver con el derecho a la salud y el derecho a la educación respecto al reconocimiento de la sexualidad y la reproducción, que son dos cosas distintas. Así es. Y no entender que en el país, así como tú mencionabas de todas estas muertes, también el crecimiento de infecciones de transmisión sexual en personas menores de 18 años de edad y cada vez en edades que año con año van bajando. Antes era 16, luego a 15, a 13, es decir, estamos frente a un asunto grave. Embarazo en adolescentes que es considerado embarazo de alto riesgo por la Organización Más de 200,000 al año. Mundial de la Salud. Creciendo, una tendencia. Y además creciendo y cada vez más abajo. El 20% de las chicas que tienen el primer embarazo antes de los 15 años llega a tener un segundo embarazo antes de los 18 años de edad. Es decir, estamos en una verdadera crisis. Así es. ¿Por falta de qué? De una información científica, de una orientación clara, precisa, que se hable con la verdad, para que las chicas y los chicos tengan todos los elementos que les permitan, cuando vayan a decidir su sexualidad, pues lo deciden, pero lo decidan de manera informada. Sí, una vida sexual responsable, que ejerza sus derechos, pero que asuma que la sexualidad es parte de los derechos que constituyen nuestra humanidad, para decirlo de una manera. Pues sí. Déjame hacer un corte, regresamos, porque después de estas reformas, entiendo, se regresa, pero ahí también pasan algunas cosas que quisiera que nos comentaras. Finalmente, la Cámara de Diputados regresa con observaciones y ustedes tienen que volverla a revisar y dictaminar y votar, entiendo. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de esta tragedia, esta realidad. O sea, un país no puede aspirar a ser un país de derechos si tenemos una infancia vulnerada, que vive procesos de desigualdad, de exclusión, de discriminación. Y déjame decirlo, con una estructura institucional incapaz de reaccionar y que había evidencias claras que el legislador tuvo de la urgencia y en ese sentido el reconocimiento al Ejecutivo de presentarla por las instancias que sea, pero finalmente el resultado todavía hay un largo trecho, de eso lo haremos ahorita regresando del corte.
Según datos del INEGI, ninguno de los estados de la República han logrado en los últimos 10 años bajar a un dígito la tasa de mortalidad infantil, lo que indica que estamos lejos de ser un país apropiado para la niñez. Los estados con mayor tasa son Puebla con 22.4%, Guerrero, Tlaxcala y Chiapas con más del 20%, Oaxaca con el 20%, Estado de México con 19.4%, Hidalgo con más del 18%, Veracruz, Chihuahua y Baja California con más del 17%. Bueno, en el fondo, digamos, en sus atribuciones, la Cámara de Diputados, por las razones que podemos no compartir, les regresa a ustedes la ley. Sí. ¿Y ustedes por qué deciden aprobarla? ¿Por qué no insisten? O sea, en el fondo, quienes hemos estado cerca sabemos que las leyes reflejan los equilibrios, las posibilidades de consensos, no necesariamente lo mejor deseable en términos de técnica jurídica. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Cuál fue, digamos, el argumento? Porque en el fondo yo sostengo que hay un retroceso, pero finalmente ustedes también votaron. ¿Y qué pasó? Bueno, en el caso de la Cámara de Diputados, nosotros pensamos que con la incorporación de la Comisión de la Niñez, algunas propuestas en concreto que nos hicieron algunos otros diputados, diputadas, estábamos cumpliendo en todas las inquietudes que tuvieran en la Cámara de Diputados, pero resultó que no fue así. Tienen una potestad de revisión de lo que el Senado les manda, por supuesto, ese es el trabajo colegiado de las dos cámaras, pero por el tema, por la importancia sobre todo de tener la ley en tiempo y forma, insisto, para impactar el presupuesto, nos parecía que la ley las reformas eran completas. Sin embargo, deciden modificar la minuta, viene al Senado, obviamente nosotros muy preocupados por las reformas que estaban impulsando a nuestra minuta. Los 6 presidentes y presidentas decidimos tomar una decisión. Vamos a aceptar las modificaciones para no detener, para no ser los causantes de que en el presupuesto de egresos de la Federación que está discutiendo la Cámara de Diputados no queden inscritos las obligaciones presupuestales para poner en marcha el año que entra esta ley. En el fondo es un pragmatismo entendible, porque finalmente una ley sin recursos nos lleva a una prolongación de estos vacíos, digamos, institucionales. Entonces, ustedes aceptan, deseando que el presupuesto, que estaba en discusión en la Cámara, hay que decirlo, incorporara las sugerencias o las presiones presupuestales que ustedes, me imagino, porque así pasa, habían ya planteado al Ejecutivo. Porque finalmente hay un proceso ahí de diálogo. Un proceso totalmente conciliado, porque finalmente la responsabilidad de aplicar una ley la tiene el gobierno o los gobiernos, y por supuesto necesitan tomar toda la previsión presupuestal, sobre todo, insisto, para las nuevas figuras que están en la ley, los pendientes que estamos definiendo de manera puntual en la ley. Hubo una campaña muy fuerte contra la exposición de motivos del Senado de la República, de las 6 comisiones, comentando las reformas que hizo a la minuta la Cámara de Diputados. Y eso se convirtió en un verdadero problema en el Senado. Lo resolvimos en los grupos parlamentarios, salvo en el PRI, que entró ahí una gran discusión, y lo que decidimos, bueno, que quienes están inconformes, como hemos planteado en la exposición de motivos, lo que definimos las comisiones, presenten los suyos y lo agregamos a la exposición de motivos. Así quedó, en el diario de debates así queda. Entonces, la reforma finalmente se acepta, lo que hizo la Cámara de Diputados, y entonces mandamos al Ejecutivo para su publicación. Lo cual sucedió. Sucede después de que el presidente de la República regresa de China. O sea, el presidente se va, no alcanza, no sé por qué, a firmar el decreto, no se publica en el Diario Oficial de la Federación como nosotros pensamos debió haber pasado. Bueno, antes sobre de que todo se para fuera. impactar. Entonces, ¿no hay previsiones en el presupuesto para esta ley? No lo hay. Entonces, yo dije, bueno, van a tomar previsión de todas maneras, porque estás frente a una ley prácticamente que va a entrar en vigor. Lo que falta es promulgar la ley a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Todavía Federación. No se publica.
todavía no se publica, a fecha de hoy todavía no se publica. Y requerimos que, pues, hay que hacer negociaciones con Hacienda. Ya hemos pensado en las comisiones en el Senado de la República de apersonarnos con el secretario de Hacienda, porque obviamente estamos muy preocupados de que esta ley sea plausible. En esta realidad no sé si la palabra, y perdón si esa es la ficción legislativa, la ley se aprueba, la ley está lista, no está publicada, no está el presupuesto, terminamos el año, la inercia es la misma, hay que descentralizar, a sacar del sector salud al DIF, hay que construir todo lo que nos decías, por lo menos. O sea, hay un trabajo de ingeniería administrativa institucional muy grande. Sí, un paquete de reformas secundarias que tenemos que hacer para que vayan acorde a la ley que hemos diseñado, y entonces resulta que tenemos que conciliar. Pero si es la ley preferente del Ejecutivo, digo, yo me imaginaría que de inmediato se firmaría, sacarla, incorporar presupuesto, las negociaciones internas, digamos, de este diseño institucional. Por desgracia, quienes han estado haciendo un trabajo de mella a esta ley, que en el fondo hay un problema arcaico todavía que prevalece en seguir configurando a las niñas y los niños como si fueran un objeto, ¿no? No como sujetos de derechos, que aún siendo nuestros hijos, nosotros tenemos la obligación como padres y madres de garantizar todo lo que necesitan para que sean personas con plenitud de todas sus potencialidades, para que gocen de felicidad desde ahora. El Estado tiene que garantizar a padres, tutores y custodios todo lo que requiere para justamente puedan cumplir con esa obligación. Es decir, estamos hablando de una visión, un enfoque totalmente distinto desde el Estado con esta ley que debiera no tener ningún impedimento, justamente porque todos los problemas que estamos viendo en el país tienen que ver con la falta de previsión. Previsión de reconocimiento de esos derechos, de que se puedan garantizar todas esas posibilidades y potencialidades de las niñas y los niños, de que haya prevención social del delito. Es decir, una gran cantidad de situaciones que necesita la sociedad para reconstruir su tejido social. Ahora explícame, en la República, ¿qué pasa ahí? O sea, esta ley, ¿cómo va a afectar a los...? Ya me decías que cada estado construirá su sistema y lo asignará a la dependencia o institución más afín a su diseño gubernamental, por decirlo de una manera. Sí. Lo cual no ha sucedido. No ha sucedido, solamente tenemos un sistema estatal, el estado de Coahuila. Sí. Pero en todos los demás estados no hay un sistema estatal. Necesitan atender el transitorio de la ley, que da una vacatio legis de algunos meses para que articulen su propia legislación, la configuración de su sistema y, por supuesto, también se baje hacia los municipios. Necesitamos hacer todo un sistema piramidal, de un sistema nacional, federación, entidades federativas y municipios para que podamos en serio como nación trabajar a favor de las causas de los derechos de la niñez. Pues podríamos decir que los estados, déjame decirlo, podrían en el pragmatismo que esta ley, solo faltan algunos detalles, iniciar este proceso para estar preparados, no tienen que estar esperando el decreto. Claro que sí. Ahora, yo siempre tengo dudas, lo hemos platicado muchas veces, sobre, llamamos sistema a sentar digamos, la figura en un espacio, a todas las dependencias para que compartan, complementen, generen finalmente la capacidad de integralidad de los derechos. Sí. Eso ha sido una aspiración desde los 90. Sí. En la medida que el presidencialismo se ha diluido y tiene menos capacidades, esta coordinación, que nos asegura que este sistema, que sé que va a presidir el presidente, pues realmente se sienten y complementen e integren, garantizar los derechos. O sea, yo creo que hay tensiones, digamos, de administración muy graves, que el legislador pues, sugiere lo que es conveniente, pero falta una voluntad política interna que va más allá del legislador. O sea, yo sigo preocupado de que estos sistemas, llamamos sistemas al deseo de una voluntad de coordinación, y no existen. Entonces, ahí todavía faltan muchos pendientes de un rediseño, y el DIF nacional, este organismo centralizado, sabemos que tiene las capacidades, tiene algunas tareas que debería trasladar a otros lados, a otras áreas más digamos, convenientes en las épocas actuales. Y está figura de la Procuraduría. Sí. Explícame, ¿va a sancionar? ¿Tiene facultades para entrar a un domicilio? O sea,
porque nuevamente tenemos, llamamos Procuraduría, la vieja Procuraduría de Defensa del Menor, Sí. pues que no tenía, era más bien un área de asistencia jurídica. Figurativa. Sí. Para ¿Cómo conciliar. está eso? No, Explícanos esa la parte. Procuraduría que hemos concebido va a tener mayores atribuciones, obviamente. Por supuesto que en el ámbito local puede tener todas las atribuciones que quieran. A mí me gusta mucho el modelo de Coahuila porque, por ejemplo, aquí es un órgano desconcentrado que tiene muchas atribuciones. Es un buen ejemplo a seguir para que en los ámbitos locales sigan ese ejemplo que ha diseñado ¿Puede Coahuila. sancionar? Puede sancionar, puede representar jurídicamente y, por supuesto, tiene una representación cercana con la Fiscalía. Es una fiscalía especializada, digamos. Y entonces yo creo que si tomamos consideración que más del 90% de los asuntos que tienen que ver con los derechos de la niñez están conferidos al ámbito local, entonces la articulación realmente efectiva será la que se constituya en los ámbitos de las 32 entidades federativas y, por supuesto, la que baje hacia los ámbitos municipales. Por eso, la voluntad política es fundamental, pero si el ámbito federal, que este sistema presidido por secretarios de Estado y, por supuesto, por el presidente de la República, pone el ejemplo de una articulación de las políticas públicas de manera transversal desde esta perspectiva de derechos humanos de la niñez, entonces podremos tener un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer a las entidades federativas. Y por supuesto tenemos todo el año que entra para trabajar incluso en lograr que esta transversalización también logre impactar al presupuesto de egresos de la Federación. Porque hoy tenemos en los ramos específicos una gran cantidad de presupuestos que están dedicados a los derechos de la niñez en mayor o menor medida, pero están desarticulados. Necesitamos que se articulen para la eficiencia presupuestal, pero sobre todo para la eficiencia en la implementación de la política, que pueda ser medible. Por eso ahora el Coneval tendrá la potestad en esta ley de medir la implementación de la política pública, específicamente de las personas menores de 18 años de edad. Habrá un sistema de información también que contribuirá a medir cómo está impactando esta ley en lo concreto, en la cotidianidad de las niñas y los niños, y poco a poco vamos revirtiendo esos datos duros de extrema pobreza que hoy padecen las niñas y los niños en el país. Sí, así es. Déjame hacer un corte. Estamos hablando de que, bueno, parece ser que tenemos avances legislativos, se establece un nuevo andamiaje institucional que busca articular un sistema y garantizar derechos, proteger, pero tenemos la realidad. Hoy en día no tenemos el presupuesto y hay sin duda dispersión en el presupuesto, pero hay muchas tareas que nunca han tenido presupuesto y que requieren que este organismo responsable, bueno, el secretario técnico del Sistema Nacional tenga recursos para orientar una política pública. Y de eso todavía tenemos mucho que hacer. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con la senadora Angélica de la Peña sobre el enorme esfuerzo que tiene que seguirse haciendo para lo que nos interesa, se implemente la ley, se construya política pública, se tenga capacidad de evaluar el impacto, se logre generar un proceso de sinergia de la República, porque la evidencia es tal. Hoy en día nuestro país sigue siendo un México inapropiado en términos de la garantía de los derechos. 25 años después, cuando México fue promotor, tenemos todavía saldos agridulces, podría decir alguien, pero finalmente creo que estamos hablando de mucho dolor, mucha tristeza, muchas enfermedades, muchas cosas que no le iban a pasar a nuestros hijos, hijas, de todos nosotros, sobre todo los más pobres y vulnerables. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Según datos del INEGI, comparados con los mayores de 18 años, los niños son quienes sufren más por carencias y hambre. Casi el 54% viven en condiciones de pobreza, poco más del 12% viven en marginación extrema, el 21% viven en condiciones de bienestar y el 28.5% sufren de hambre. Me queda, yo creo que a todos los que estamos viendo este programa, esta sensación de que el legislador todavía tiene mucho que hacer. Bueno, en términos reales, ustedes asumieron
con pragmatismo, con consenso, votaron la ley, está en manos del Ejecutivo promulgarla, pero faltan muchas cosas que hacer. Y yo soy de los que parto de que más allá de las facultades o responsabilidades de los legisladores, pues su interés es que se implemente la ley, no solo a sacar una buena ley. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer, digamos, los diputados, los senadores que comparten esta necesidad, esta urgencia? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque pueden llegar al informe nuevamente en Naciones Unidas y lo único que se va a informar es que se tiene una ley. Pues sí. Y eso realmente es dramático, es lamentable y realmente... Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué están pensando ustedes, estos grupos de legisladores, de partidos que vienen este problema y saben que tienen que seguir pues transformando? Y bueno, está el ámbito de la República, la diversidad, no dejar legisladores locales para que interpretan y después tenemos esta realidad de una legislación local muy lejana a lo que se propone. O sea, ¿qué sigue, Angélica? Bueno, hemos caminado un primer paso de un camino largo que tenemos que transitar en nuestro país para lograr que realmente las niñas y los niños menores de 18 años de edad sean reconocidos como sujetos de derechos. Me parece que reconocer que todos sus derechos son derechos humanos significan muchas cosas. Claro. Y ciertamente estamos obligados a que los transitorios de la ley se implementen de manera clara y precisa. La constitución de los sistemas estatales es una exigencia de la propia ley. Los sistemas municipales igualmente. La necesidad de que el presupuesto de egresos de la Federación restablezca, a partir de una negociación directa con Hacienda y después con un acuerdo que asuma la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que sí se puede hacer, ¿eh? O sea, sí Yo tengo facultades. experiencia en ese sentido porque he sido diputada federal en 2 ocasiones y claro que después puedes tomar las decisiones que permitan hacer alguna redistribución. Ajuste, o sea, no estamos en una situación, digamos, de realidad. De que ya no pudimos hacer nada sino hasta el año que entra. No es cierto, ¿eh? No salió ahora, pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer. Sí se puede hacer y hay una gran cantidad de precedentes que hemos implementado para lograr que haya una etiquetación que ponga en funcionamiento la ley. Y eso ¿Hay una idea de los en enero. recursos que se necesitan para echar a andar? ¿Hay alguna cifra? ¿Llegaron ustedes a precisar de qué estamos hablando? Sí se tiene la precisión con las propias autoridades, que es lo que necesita el DIF para poder sacar adelante su para tarea. Para convertirse en para cumplir el mandato que le impone esta nueva ley. Claro que sí tiene claro. Sabemos con precisión cuánto se ocuparía para empezar a poner en funcionamiento estos nuevos mecanismos de la ley. Entonces, una ruta es hacer lo necesario para que se modifique el presupuesto 2015 e iniciar. Eso urge y estamos trabajando en eso. Y me parece que la otra cuestión importante es, insisto, empezar a articular que Coneval asume esta responsabilidad. Hay otras, con la nueva ley de autonomía de Coneval, que ahora le da más facultades. Que le da autonomía. Así es. Y hay que también ver cómo funciona de tal manera que tengamos con precisión la medición de la pobreza, la extrema pobreza, la localización en dónde están, en qué parte, cuáles son las características. Es decir, a actuar de manera científica, no en la ocurrencia ni en el voluntarismo. Eso no puede servir para revertir la situación de desigualdad que sufren niñas y niños en este país. Sabemos con precisión porque es totalmente medible, porque sabemos dónde están, cuántos son, cuáles son las características de esa pobreza y de esa extrema pobreza. Tenemos medido cuántos niños y niñas están fuera de la red de educación, tenemos también medido cuántos sufren desnutrición, cuántos están fuera de la seguridad social, etcétera, etcétera, cuántos sufren trata. Una gran cantidad de datos impresionantes que nos demuestran que el trabajo por hacer en el país es muy grande. Entonces, hay que poner a las autoridades a trabajar. O sea, Coneval que empiece a hacer su investigación, diagnóstico, precise. Ahora, ¿hay alguna previsión para el nombramiento de estos nuevos funcionarios? El procurador general, el procurador de esta Fiscalía General, ¿la designa el Ejecutivo o tienen ustedes intervención? Tiene que designar el Ejecutivo y, por supuesto, la previsión presupuestal no está. Entonces, no puede haber un nombramiento si no tiene una precisión de cuánto tiene que invertirse en esas nuevas figuras.
Y eso es lo que tenemos que hacer en enero, febrero. Pero no hay ningún mecanismo compartido entre el legislativo y el ejecutivo para la designación de un personaje muy importante. No, es una potestad que está en el ejecutivo. Que está en el ejecutivo. ¿El secretario técnico de este sistema también es potestad? Del ejecutivo. Puede nombrar a un director. Incluso el procurador igual, ¿no? Y en el caso de los estados igual, los municipios igual. Me parece que la importancia de este sistema, yo quiero destacarlo, es la integración de las organizaciones de la sociedad civil y de especialistas para que puedan coadyuvar en el propio sistema. Pero la decisión de quiénes deben estar en estos nombramientos es una potestad del Ejecutivo. Ahora, nos decías al principio del programa que esto va a implicar reformar otros órdenes legislativos. Por supuesto. ¿Cómo cuáles? Ya estamos empezando a revisar la propia Ley de Asistencia Social, para la Ley General de Salud, para lograr que el DIF nacional salga del Sistema Nacional de Salud y sea un órgano con una personalidad jurídica distinta. Tenemos que revisar la Ley de Desarrollo Social, por supuesto, seguir revisando la ley. En este caso vamos a tener que reformar la Constitución para hacer un solo sistema nacional de justicia para adolescentes infractores. Tenemos que trabajar en la prevención social del delito. Tenemos que articular en la ley de educación todo lo que tiene que ver con bullying, con una serie de asuntos que tienen que ver con la violencia comunitaria, general. En el caso de la Ley General de educación, Víctimas tienen que revisarla, reformarla. la Ley General de Víctimas ya tiene una tarea explícitamente relacionada con los derechos de la niñez. Más bien tendríamos que garantizar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos garantice una visitaduría especializada en la protección y defensa de los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad. Que no la tiene. Que no la tiene y que lo establecimos también en la ley. Entonces, hay una gran tarea legislativa, una tarea de presupuestal y una tarea de promoción nuevamente. 25 años después de la convención, sigue habiendo discusiones, sigue habiendo a veces mucha simulación retórica, pero también mucha ignorancia. O sea, hay veces retrocesos, ¿no? O sea, y tenemos una tensión. Y después tenemos el gran tema de los códigos civiles, que también tendrían que, de alguna manera, ser revisados. Y es uno de los temas también, digamos, cerrados. Abrirlos implica unas enormes discusiones de qué significa vivir en nuestras comunidades. En ese sentido, ¿hay alguna estrategia territorial, alguna percepción que tú tienes de entidades que parece, ya me dijiste, Coahuila parece que ha avanzado mucho más que el resto? ¿Hay alguna otra entidad que se esté moviendo o estamos en este impasse, digamos, del 2014? No, sí. El Distrito Federal está, también ya hay legisladores que están presentando una iniciativa articulada al sistema para constituir su propio sistema. Y por supuesto en la revisión en los códigos, yo creo que es muy importante además revisar los códigos penales, figuras como el estupro, como el rapto, que todavía siguen estando allí, el limbo jurídico en el que mantienen a los adolescentes, es decir, protegen muchos códigos a las personas menores de 12 años, o algunos lo tienen a 14 años, otros a 16, pero siempre sigue estando un limbo, que yo digo, un limbo jurídico, en donde estas personas menores de 18 años de edad no están debidamente protegidas por el Código Civil o por el Código Penal. Entonces, sí necesitamos seguir haciendo esa revisión legislativa para armonizar nuestro marco jurídico con la Convención sobre Derechos de la Niñez y con otros tratados internacionales en materia de derechos humanos de niñas y niños. Angélica, muchísimas gracias por estar y explicarnos y darnos cuenta de este enorme esfuerzo, pero sobre todo de las tareas pendientes. La urgencia de no caer nuevamente en esta realidad muchas veces mencionada. Leyes que dentro de todo significan avances, significan voluntades de mejorar la garantía de los derechos humanos en su conjunto, pero leyes que no se cumplen porque tenemos organismos sin facultades o organismos con facultades sin presupuestos, o después tenemos un sistema de evaluación que no logra mejorar la gestión pública, y en el fondo nos queda con esta sensación de que podemos hacer mucho más y más rápidamente para garantizar los derechos, en este caso de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay un primer paso y ustedes tienen 4 años todavía en el Senado para seguir, no solo mejorando las leyes, seguir con su voluntad política, lograr que se apliquen, que realmente se transforme en política pública, en un diseño institucional pues que realmente logre garantizar el artículo primero constitucional, que es el gran mandato social.
Angélica, mil gracias nuevamente por estar en Estudio México Social. Gracias por María Luis, por la invitación. Informarnos y gracias a ustedes por acompañarnos en uno de los temas, sin duda, centrales en el México social, los derechos de las niñas y adolescentes. Gracias a ustedes.